Buenas, soy Aroga. Pese a que en este canal hemos hablado bastantes veces sobre la lectura y sobre cómo esta es un hábito interesante que incorporar a nuestras vidas, nunca he tratado de manera específica sobre los libros que me han impactado a mí de manera positiva o negativa. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre los 3 libros que han cambiado mi manera de pensar. El primero de los libros de los cuales hablaré en el vídeo es 1984, de George Orwell. Situada en el año que titula la obra, en este libro se nos cuenta la historia de Winston Smith. Es uno de los muchísimos trabajadores del llamado Ministerio de la Verdad, el cual se encarga de destruir toda prueba previa al dominio y al control total del mundo por parte del Gran Hermano y su partido, el INSOC, los cuales son unas entidades políticas que dominan el pensamiento de toda la sociedad y la mantienen pues bastante sometida bajo una serie de ideales y de pensamientos muy férreos y estrictos. Existen otros ministerios como el de la paz, el cual se encarga de mantener ocupada y preocupada a la población mediante supuestas guerras que están ocurriendo en otras partes del mundo, y el Ministerio del Amor, el cual se encarga de gestionar todas las relaciones humanas. George Orwell, el autor, presenta esta distopía como el futuro de nuestras sociedades, un mundo en el cual la ignorancia y la eliminación total de la curiosidad serán básicamente elementos necesarios para la supervivencia del humano, pese a que éste exista y coexista con el resto de personas en una enferma monotonía destinada meramente a la productividad de las fábricas y de la información controlada por estas entidades políticas que he mencionado antes. La crudeza con la que trata todos los hechos que se suceden en el libro, la realidad que plantea Orwell y también la evolución de los personajes son elementos que me parecen increíbles y sublimes de esta obra, a los cuales yo no había encontrado prácticamente en ningún otro libro de ficción, sobre todo por cómo se retrata un mundo tan gris, un mundo tan triste, y te hace empatizar de manera muy seria con una situación que prácticamente no podemos imaginar, porque es muy distante a lo que vivimos, por suerte, en la actualidad. Si te gusta la ciencia ficción y también los mundos distópicos, sin pasar a una fantasía tan extrema como podría ser El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, la verdad es que 1984 es una obra muchísimo más moderna de lo que podría parecer teniendo en cuenta la época en que se escribió. Además de esto, si eres alguien curioso, interesado por el comportamiento humano en situaciones de alta presión y en situaciones tan distintas a las que estamos viviendo nosotros, 1984 es una obra que no puedo recomendar más. Y ya digo, diría más, pero entraría incluso en spoilers. Entonces, es un libro cortito, de hecho lo tengo aquí, no es para nada muy largo, pero es muy denso y es muy intenso. Entonces, súper recomendado. En este segundo libro he descubierto la inmensa cantidad de preguntas y de dudas que hay en torno a esta simple pregunta que titula el libro, y es ¿por qué dormimos? ¿Qué es lo que nos hace dormir? ¿Qué es lo que nos hace necesitar descansar? ¿Y qué hacemos cuando descansamos? Pese a que hay bastantes respuestas ya sobre el tema, aún es un mundo por descubrir, aún hay muchísimo por estudiar, y de hecho me pareció súper interesante ver que dentro de la era de la comunicación, dentro del mundo súper conectado y lleno de información en el que estamos, hay muchas dudas que aún no se han resuelto y que hay mucho aún por conocer sobre el mundo misterioso realmente que es el sueño. El libro te da una cantidad de información increíble sobre cómo funciona nuestro cerebro y sobre cómo funciona también nuestro cuerpo, tanto cuando dormimos como durante todo el resto del día, que al fin y al cabo se va preparando para dormir. Me pareció muy interesante ver el ciclo constante que tiene que ver en cuanto a estar despierto y estar dormido, y me chocó mucho ver los datos sobre cómo el no dormir te puede reducir de manera increíble tu esperanza de vida y también te puede hacer que funciones peor durante el día, que cojas peso, que estés menos activo, etc. Y es que soy alguien que nunca le había dado tanta importancia a lo que es el hecho de dormir. De hecho, tuve una buena etapa, 2-3 años, que si podía dormir menos, lo hacía. Y me daba mucha rabia tener que dormir 8 horas cada día para tener energía al día siguiente y para vivir más, etc. Entonces, después de leer el libro, la verdad es que me arrepiento bastante de haber estado tanto tiempo durmiendo menos y no lo recomiendo para nada. Y es que sin entrar en mucho detalle, hay cientos de ejemplos los cuales demuestran que el dormir es una parte vital de nuestra vida y que pasamos buena parte de nuestro tiempo vivos durmiendo. Entonces es muy importante cuidar este hábito y entenderlo y entender su necesidad también en nuestro día a día y simplemente adaptarse a ello. En este libro también aprendí sobre el gran negocio que son las pastillas para dormir y sobre los grandísimos beneficios a nivel de miles de millones de euros y de dólares que significan para farmacéuticas de alrededor de todo el mundo
nuestros problemas de sueño, nuestra falta de sueño. Entonces es muy interesante leer sobre ello y cómo el autor va de manera muy cautelosa pues desgranando un poco este negocio y hablando sobre la realidad que hay detrás de él, con mucho cuidado, obviamente, porque hay tantísimo dinero que se mueve detrás que hay que ir con bastante pies de plomo. Pero en general es un libro muy interesante sobre el por qué dormimos y también muy importante para la gente de nuestra generación que estamos prácticamente todo el día delante de pantallas y que en muchos casos dejamos un poco de banda factores como el dormir, porque oye, ya tendremos tiempo para dormir, pero precisamente el reducir el tiempo en este hábito acabará reduciendo tu tiempo de vida. Entonces es muy importante adaptarlo a nuestro día a día y entenderlo como una parte más. Siguiendo el rastro de los primeros humanos documentados en toda la historia, Sapiens desglosa de manera muy interesante y muy bien estructurada lo que nos ha llevado a pasar de vivir en casas de barro a pisar la luna, e incluso se aventura un poco a hablar sobre el futuro y el fin de la humanidad. Viendo el índice del libro, la verdad es que flipé bastante al ver que Sapiens efectivamente te hablaba sobre toda la historia de la humanidad y me chocó un poco porque dije, ya verás porque yo soy muy curioso, me encanta un montón la historia y me encanta muchísimo el entender sobre antropología, por ejemplo, pero no aguanto mucho los libros que son muy detallados y los libros que son muy específicos en cuanto a temas de historia y del estilo, porque sinceramente no es lo mío. Pero fue comenzar a leer Sapiens y entender un poco sobre su éxito. Para que me entendáis un poco, creo que podría decir que Sapiens es como el libro básico, el manual, la Biblia, sobre la culturilla general de la humanidad y la antropología. Es un libro ligero para todo lo que explica, realmente es un libro al cual hay que dedicarle tiempo y hay que estar leyendo también de manera consciente, porque se disfruta muchísimo más entendiendo todo lo que te está intentando explicar el autor y toda la información que está tan condensada, pero que no es como un peso. Por decirlo así, es un libro que se lee muy bien porque está muy bien escrito, se seleccionan de manera muy concreta las cosas de las que se hablan y realmente te interesa saber cómo avanza esta historia, pese a que obviamente ya sabes la situación actual en la cual estamos porque pues lo estamos viviendo, ¿no? Siendo publicado en 2014, habiendo pasado ya 6 años desde su publicación, la verdad es que el libro habla de cosas que aún a día de hoy me parecen bastante actuales en cuanto a nuestro mundo moderno y sobre todo quería hacer énfasis en que pese a que toda la historia que explica antes de llegar a la actualidad es muy interesante y está muy bien leer sobre ello porque te da una perspectiva más global sobre la humanidad y sobre cómo hemos ido prosperando y los factores más importantes que nos han ido llevando hacia la evolución. La verdad es que al acabar el libro, el autor Yuval Noah Harari te da una vista o una impresión, por decirlo así, hacia lo que él ve como nuestro futuro, como el futuro de la humanidad y hacia lo que será el fin de la humanidad, y no el fin de nuestro planeta, sino a cómo poco a poco, según el autor, parece que estamos dejando de ser humanos, cómo poco a poco van surgiendo cyborgs y cómo toda esta evolución, no obviamente se refiere a que vayamos ahora a convertirnos todos en robots, pero sí como lo que entendemos por humanidad está desapareciendo poco a poco en los puestos de trabajo y en el día a día. No voy a explicar más en profundidad este tema porque creo que es mucho mejor que si queréis de verdad leer sobre el tema, os metáis al libro y lo leáis entero porque el ver después, una vez lo has acabado, todo el viaje sobre el cual te ha llevado el autor y te ha explicado tantísimos y tantísimos eventos históricos para acabar en ese culmen hablando sobre los humanos como los nuevos dioses del mundo, por decirlo así, de que crean materia y la destruyen a su antojo, es algo muy impactante y una vez lo acabas te das un día o dos para reflexionar sobre el tema y te pone un poco en situación sobre cómo un humano, pese a ser una mota en todo lo que es el universo, un punto mínimo que además dura una fracción de segundo en toda la vida del universo, puede también tener un impacto, especialmente si actúa en comunidad con las personas que lo rodean. En general es un libro muy interesante y que de nuevo, si sois curiosos, como en el caso de Why We Sleep, pues puede ser algo muy entretenido de leer. Y eso sería todo. Si tenéis algún libro que queráis recomendar, como siempre lo podéis dejar en los comentarios, así pues vamos recomendándonos mutuamente. Y si habéis leído alguno de los libros de los cuales he hablado y queréis que mantengamos una conversación en los comentarios, pues oye, estaría genial. En mi Instagram también tengo unas stories destacadas en las cuales voy subiendo los libros que voy leyendo y que me parecen más interesantes para vosotros. Y bueno, pues si queréis echaros un vistazo por ahí, pues ahí estarán también. La story creo que se llama Lecturas, entonces ahí tenéis todos los libros y un poco mi opinión sobre ellos. Pero quería hacer un vídeo más extenso hablando sobre el tema. Ya estaría. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.